palabra del Señor. Romanos 7:14. Es algo hermoso, hermano. Vamos a ver lo que tiene que decir un hombre espiritual. Un nacido de nuevo. Un bendecido con toda bendición espiritual. Este es el testimonio de un bendecido. De un hombre que Dios creyó conveniente llevarlo al tercer cielo para mostrarle cosas que no les ha dado al hombre repetir. Yo quiero que tú oigas el testimonio de él. Tener salud mental, hermanos, es atreverse a hablar la verdad. Es atreverse a no escondernos como Adán. Es tener una conciencia tan y tan limpia, pues que podemos presentarnos delante del Señor sin taparrabo. Eso es tener una conciencia limpia. Eso es ser un bendecido con toda bendición. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice el apóstol Pablo hablando: porque sabemos que la ley de Dios, la ley de Moisés, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oye, hermano, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a decir eso en público? Oye, la ley es espiritual, Dios es espiritual, pero yo soy un carnal vendido al pecado. El que diga eso en una iglesia lo botan, hermano. Sin embargo, Pablo, qué lindo era Pablo, era tan genuino, tan sincero, tan abierto. Dice, mira, esto es verdad. La ley es santa, Dios es puro, en Él no hay pecado, pero yo soy un carnal vendido al pecado. Sigamos. Porque lo que hago, o sea, ¿por qué era que Pablo decía eso? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, Señor, danos luz a nuestro claro entendimiento, para que podamos, Dios mío, comprender la profundidad de tu palabra, hacerla nuestra, Señor. A ti, Señor amado, te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú la mereces. Y por Cristo el Señor te lo pedimos todo. Amén, Señor. Se pueden sentar, amados. Hoy día, hermano, tú no oyes gente repitiendo esas palabras. Porque en el sistema religioso al cual pertenecemos, porque querrámoslo o no, estamos dentro de ese sistema religioso, aunque seamos diferentes. Pero en el sistema religioso en el cual nos movemos abunda la hipocresía, o sea, la gente se cree muy buena. La gente se está engañando a sí misma. Se creen tan y tan buenos que no pueden repetir eso que está ahí.
Tener salud mental es tú poder leer eso y decir, oye, pero ¿y cómo el Señor me retrató tan bien ahí en Romanos 7? Tener salud mental es decir, oye, pero ahí estoy yo retratado. Tener salud mental es que cuando te pregunten, fulano, ¿cuál es tu testimonio? Pues mira, está escrito en Romanos 7, yo no sé cómo el Señor lo averiguó, pero lo puso ahí. Ese es mi testimonio. ¿Cuál es mi testimonio? Pues que yo quiero hacer cosas, pero me quedo corto. Quiero hacer cosas en mi mente, la tengo iluminada. Oye, el Señor me ha hablado tan bonito y yo quiero hacer lo que el Señor me manda hacer, pero encuentro que cuando voy a hacerlo no me sale. Es como cuando nos disponemos, ahora voy a hacer ejercicio porque estoy muy grueso. Mañana en la mañana voy a empezar a hacer ejercicio. Y llega mañana en la mañana y digo, ay, me siento tan cansado, pero debo hacer ejercicio porque me estoy poniendo barrigón, me estoy perdiendo la forma, debo hacer ejercicio, me siento débil, pero ay, entonces finalmente no haces ningún ejercicio. Dice, no, mañana voy a empezar. Y sigue con el mañana y mientras tanto mira la panza creciendo y tú, deseando hacer el bien, encuentras una ley que está en tus miembros que te impide hacer el bien. Ahora, ¿quién da ese testimonio, hermano? ¿Lo da un pecador empedernido que va camino del infierno? No, lo da un bendecido con toda bendición espiritual. Lo da una persona escogida, porque él mismo lo testifica, desde antes de que el mundo fuese para ser apóstol a los gentiles. O sea, no lo está diciendo ningún pecadorcito por ahí, lo está diciendo un gigante espiritual. Y uno se pregunta, ¿y por qué los enanos espirituales de hoy tienen tanto miedo de decir lo que son? Precisamente por eso, porque son enanos espirituales. Si fueran gigantes espirituales dirían lo que Pablo dice. Aceptarían lo que Dios dice como verdadero. Cuando tú entras en gracia, hermano, hay una cosa que tú de inmediato le echas mano y aprendes. Es que tu espíritu es la gran cosa porque está fundido con el Espíritu de Dios, pero que tu carne no vale 2 centavos. Que en carne tú no vales nada, que en carne tú no sirves para nada, que todo lo que tu carne se proponga hacer sale mal, hermano, porque a Dios no le agrada y te sale mal también. Es como el taparrabo de Adán. Para poder limpiar un poquito su conciencia mala porque había pecado, intenta coser y pone a Eva a trabajar. Cóseme ahí un trajecito, un delantalcito para ponérnoslo. Cuando Dios lo ve, ¿qué haces tú con delantalcito? Tuvo Dios que traerle uno hecho por él, ¿verdad que sí? Porque el que hizo a Adán no servía. El que hizo a Adán no servía. Las obras que tú haces no sirven. Las obras que tú haces para limpiar tu conciencia no sirven. Pablo tenía un conflicto, y es el mismo conflicto que tenemos todos los cristianos. Todo aquel que es un verdadero cristiano tiene un conflicto en su interior. Alguien lo llamó el campo de tensión de Levin. Yo lo aprendí allá en la Barbara Ann Rosler. Siempre se aprenden cosas hermosas. Dice que todo cristiano tiene ese campo de tensión dentro de sí, queriendo hacer el bien, porque hay alguna conciencia que está activada por el Espíritu Santo, quiere hacer el bien, pero tú encuentras que tu cuerpo, hay ciertas actitudes en ti. La Biblia le llama el cuerpo, la carne, otros le llaman la naturaleza vieja, la naturaleza adámica que tú heredaste de Adán. Llámelo como se llame, es algo que está dentro de ti y que de vez en cuando te ministra tus pensamientos y te hace dar una conciencia culpable. Una conciencia culpable. Pero Pablo no tenía una conciencia culpable. Pablo dice y declara que él tenía una conciencia limpia. Y uno se pregunta, pero ¿cómo una persona que reconoce que el pecado está en sus miembros, que quiere hacer el bien pero no le sale, que hay una ley en sus miembros que lo lleva a la ley del pecado y de la muerte, cómo una persona así puede tener una conciencia limpia? ¿Cómo puede dormir tranquilo? Pablo dormía lo más tranquilo, hermano. Pablo dormía en medio de una tormenta. Oye esto, todo el mundo echando con balde fuera el agua cuando iban para allá, para Roma, y Pablo durmiendo, hablando con los ángeles. ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo tú te explicas que una persona que afirma por un lado que mira, yo soy carnal, vendido al pecado,
pueda a su misma vez tener una conciencia tranquila, no que esté cauterizada su conciencia, sino una conciencia limpia, y poder hablar de Dios y poder predicar el Evangelio y poderte enseñar a ti el Evangelio y a mí también. ¿Cómo se puede hacer eso, hermano? ¿Sabes que ese es uno de los problemas grandes que tienen los cristianos? Los cristianos de hoy, porque no tienen doctrina, porque no conocen gracia, cuando se dan cuenta, porque tarde o temprano se dan cuenta, de que en su interior no mora el bien, sino que tienen pensamientos malos, de que tienen pensamientos lascivos, de que tienen pensamientos terribles, de que a veces quisieran matar gente, de que otras veces quisieran hacer cosas desagradables, volver otra vez a las borracheras de antes. Todas esas cosas se le ocurren a los cristianos de hoy. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, dicen, espérate, se autodisciplinan y dicen, yo no puedo hablar. Pastor, no me ponga a ministrar, pastor. Y usted lo ve que se sentaban antes en las filas del frente y poco a poco se van sentando en las filas de atrás. Y tarde o temprano vienen y salen por la puerta y no vuelven. ¿Por qué? Porque se van atribulando ellos mismos. Esa conciencia culpable los va llevando a sentirse tan y tan culpables que entonces ya no pueden funcionar como cristianos. Y tú los encuentras metidos en sus casas. Son cristianos. Ellos saben que son cristianos, pero dicen que son cristianos apartados, son cristianos en pecado, son cristianos que no están bien delante de Dios. Eso es lo que su conciencia les dice, y por tanto comienzan a apagarse espiritualmente hasta el punto de que se apartan de las congregaciones, no participan, a nadie le hablan de Cristo, porque la conciencia les dice, oye, ¿cómo tú le vas a hablar de Cristo a esta persona? ¿Quién eres tú para hablarle de Cristo? Si tú tienes un techo de cristal, si tú tienes un montón de cositas allá en tu interior, ¿quién eres tú para estar hablando de pureza y de santidad y todas estas cosas? ¿Quién eres tú? Entonces pues cierran el pico, porque son honestos consigo mismos. O sea, el que ha perdido hasta la vergüenza, hermano, sigue en su pecado y a la vez le sigue hablando a otros como si fuera santo. Eso que usted oye por la radio, santidad, 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 son gente que están practicando cosas, hermano, indeseables, cosas terribles que las están practicando, pero como tienen la conciencia cauterizada, siguen poniéndole cargas a otros que ellos no llevan. Quien los conoce sabe lo que viven. Por eso el Señor le dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Usted haga lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Pero Pablo era una persona honesta. Pablo no tenía la conciencia cauterizada. Y sin embargo, él admite que tiene un conflicto en su interior. Pero hay algo que él dice que tú tienes que echarle mano. Él dice, yo sé que en mí, y aclara, esto es, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien, pero tengo una conciencia limpia con la cual deseo hacer el bien, pero mi carne me limita. O sea, Pablo está diciendo algo, hermano, que todo cristiano tiene que entender si desea vivir una vida cristiana victoriosa. Tú tienes que entender una cosa, que dentro de ti conviven dos naturalezas. Que dentro de todo cristiano, debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, conviven dos naturalezas. Una naturaleza corpórea, una naturaleza animal, una naturaleza adámica, que la Biblia llama carne, o el viejo hombre. Y una naturaleza nueva, creada según Dios, que es el resultado de que el Espíritu de Dios se fundió con el Espíritu tuyo. Y que las dos naturalezas moran dentro de ti y están en continua lucha, en continua tensión. Y tu cuerpo, tu ser, es el campo de batalla. Y eso, hermano, le sucede a todo cristiano. Y sucede porque uno es cristiano. Si uno no fuera cristiano, solamente tendría una naturaleza, que es la naturaleza caída. Es la naturaleza corpórea, la naturaleza animal. No habría ningún conflicto. El mundo no tiene ningún problema. El mundo tendrá otros problemas. Pero usted no va a encontrar a alguien del mundo que le diga, yo tengo un problema, que yo quiero hacer el bien porque el Espíritu me dice que debo hacer esto, pero no encuentro cómo hacerlo. El mundo no habla así, ellos no tienen ese problema. Pero el que es de Cristo tiene ese problema. Y lo tiene precisamente porque es de Cristo. Y déjame darte unas noticias, lo vas a tener hasta que te mueras. O hasta que el Señor venga y te dé una naturaleza completamente nueva, un cuerpo totalmente nuevo. Pero Pablo afirmaba, yo tengo ese problema
Pablo tenía salud mental. Salud mental, hermano, es poder afrontar la realidad de tu vida. Es decir, mira, yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy un ser humano. Y como ser humano formado en Cristo, pues tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí, fundido con mi espíritu, pero también tengo una naturaleza mala, una naturaleza carnal que heredé de mi padre Adán, que de vez en cuando me hace hacer cosas que yo no quisiera hacer. Y si usted es mi hermano, y si usted conoce doctrina, usted me va a tener que aceptar tal como soy, porque no hay nada que yo pueda hacer al respecto, excepto decirle a Dios: Señor, líbrame de esto, y ya yo sé lo que Dios me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Dios no ha querido librarnos a nosotros los creyentes de esa vieja naturaleza. Y nos dice claramente en una de las epístolas de Pablo: nosotros somos tesoros en vasos de barro. Somos un tesoro que Dios ha metido dentro de una vasija de barro, y el barro se hace de la tierra, hermano. ¿Y por qué Dios no cambió la vasija y la hizo de oro también? Pues porque no quiso, lo pudo haber hecho. Según cambió nuestro interior, pudo haber cambiado nuestro exterior. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo hizo porque no quiso, porque no es el tiempo de hacerlo. Vendrá el tiempo cuando seamos arrebatados en nubes para encontrar al Señor en el aire, como dice la palabra del Señor. Muy pronto el arrebatamiento de la iglesia, cuando este cuerpo viejo, este cuerpo de la humillación nuestra, será cambiado en un cuerpo de gloria similar al cuerpo de la gloria suya. Entonces sí, entonces seremos un tesoro en una vasija de oro. Pero mientras tanto somos un tesoro en una vasija de barro. Por eso es, hermano, que si tú miras para el lado y miras con tus ojos carnales, ¿qué tú vas a ver? Pues un montón de barro. Fulano de tal cristiano, sí, fulano de tal cristiano. ¿Qué tú estás mirando? Estás mirando el barro. Si miras el barro, eso es lo que vas a ver, barro. Así que no te empeñes en mirar con tus ojitos de carne, porque lo que vas a encontrar es barro. Que fulano está en la iglesia. ¿Cómo fulano está en la iglesia? El mundo habla así. Pues fulano está en la iglesia, él es un tesoro en un vaso de barro. En su interior es un tesoro, por fuera sigue siendo igual. Y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que aprender a mirar las cosas que no son como si fueran. Tienes que aprender a mirar las cosas que no se ven. Lo que no se ve, eso es lo que realmente es verdadero. La fe mira lo que no se ve. La fe mira la obra que Dios está haciendo dentro de la persona que está al lado tuyo. ¿Por qué tú te crees que está aquí hoy pudiendo estar en la playa o bañándose en el aguacero o bebiendo ron y jugando domino y comiendo aguacate con vianda? ¿Por qué está aquí en el templo? Pues está aquí en el templo, pues mira, pues porque Dios lo trajo aquí. Porque hay algo dentro de su naturaleza que le dice: yo creo que hoy mejor es que vaya al templo. ¿Y tú crees que el diablo hace eso, hermano? ¿Realmente tú crees que la carne, que lo que quiere es dormir, beber ron o estar por allá haciendo de las suyas, tú crees que la carne hace eso? ¿Tú crees que la carne hace que una persona tome parte de sus ingresos que tanto los necesita, o que los pudiera usar para comprarse cosas, irse a pasear y decir: no, este dinerito es para el Señor, aquí está, para sembrarlo en el altar de Dios, aleluya, para sembrarlo para que otras personas oigan el evangelio? ¿Tú crees que la carne hace eso? La carne no hace eso. Ese es el ser interior que está en ti. Por eso Pablo decía que él en su cuerpo de carne era un carnal vendido al pecado. Ahora, ¿cómo uno puede mantener una buena conciencia aún en la presencia de esa realidad? Bueno, en Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando Pablo dice y se queja y clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el problema está en tu cuerpo. Esta naturaleza adámica habita en tu cuerpo, o sea, ha dañado tu cuerpo de tal manera que ya tu cuerpo no puede reaccionar a la voz del Espíritu. Y Pablo dice: ¿quién me va a librar? Y contesta él mismo: gracias a Dios por Jesucristo, Él es el que me va a librar. Pero ¿y qué va a pasar mientras este cuerpo es cambiado? Mientras tanto, ¿cómo yo voy a funcionar en esta vida? ¿Cómo espera Dios que yo le sirva? Si me siento tan mal, si mi conciencia me acusa, ¿cómo es posible que yo pueda funcionar como cristiano y hablarles a otros del evangelio cuando yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien?
Por eso es que el que le critica la carne a otro hermano, dice, mira cómo se viste, mira cómo se arregla, mira esto, hermano, es un hipócrita, porque su carne está tan podrida como la del otro. ¿Sabe? Por eso el Señor dice, en lo que juzgas a otro, en eso mismo tú te condenas. No juzgues, porque con la misma vara con que mides, tú serás medido. Si la Biblia declara que la carne de todo el mundo está enferma, podrida llaga, hinchazón y podrida llaga es lo que es la carne tuya y la mía. Por más que tú la adornes, por más Pierre Cardin, por más Chanel número 5, por más lo que no importa lo que te echen, es mal olor. Dios dice, oye, qué mal huele. Esa carne no hay quien la haga oler bien, hermano. En carne estamos podridos. La Biblia dice así, hinchazón y podrida llaga. ¿Y qué dice de nuestras obras? De las obras de nuestra carne, lo que nosotros podemos hacer, del taparrabito de Adán, de los ayunitos, de las vigilias, de estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Todo eso es, mira, trapo de inmundicia delante del Señor. Eso Dios no lo puede recibir. Una obra que sale de tu carne y de la mía, Dios no la puede recibir. A Dios solamente le agrada la obra que Él hizo. Por eso es que a Adán Dios lo vistió, y a ti Dios te vistió. Linaje escogido, nación santa. Se te ha dado que te vistas de ropas de gala que no se consiguen en los 5 y 10 de aquí de este país, ni en las mejores boutiques. Así que, ¿cómo podemos nosotros vivir con una conciencia limpia sabiendo que en nosotros está la maldad? Ahora pues, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, porque esos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A pesar de que somos un tesoro en un vaso de barro, a pesar de lo que Pablo dice, pues mira, en mí no mora el bien, esto es en mi carne, quiero hacer el bien pero no logro hacerlo. A pesar de eso, la Biblia dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú dices, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Salvo siempre salvo? Sí, salvo siempre salvo. Pero Señor, ¿cómo es posible si en mí no mora el bien? Pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Señor, mira que yo pienso mal, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Señor, si yo quiero hacer el bien pero no me sale, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ay, hermano, ya no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Por la sencilla razón del versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte me condenaba porque yo no hacía las cosas bien hechas. Como yo no hacía las cosas, porque la ley dice el que haga estas cosas vivirá por ellas, y yo no hacía las cosas que tenía que hacer, pues esa ley me condenaba. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos bajo otra ley. Ahora el que está en Cristo está bajo la ley del Espíritu de vida. Y la ley del Espíritu de vida me ha librado de aquella ley que me condenaba. Ya no estamos bajo la ley vieja que te condenaba porque tú no hacías ciertas cosas. Ahora vives bajo una ley nueva que no te condena porque dentro de ti está el querer hacer el bien. Y la ley nueva ya no mira las cosas externas, sino que mira que el interior. No mires su exterior, dijo Samuel una vez. Le dijo, no mires su exterior, porque eso el Señor lo desecha. Porque los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado, de la muerte. Y añade el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, yo no podía guardar la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Sabe lo que decir? Condenó el pecado en la carne. Tú sabes, cuando hay un edificio viejo que está inhabitable, que es inseguro, eso se practica mucho en Estados Unidos. Aquí no tanto, aquí la gente vive hasta debajo de una choza. Pero en Estados Unidos,
Cuando hay un edificio que es inseguro, o sea, no le funciona la calefacción, está lleno de ratas, el piso está hendido, se puede caer la gente, pueden sufrir accidentes, el gobierno dice, ese edificio hay que condenarlo, ahí no puede vivir nadie. Entonces vienen y le meten un montón de candados y le ponen, este edificio está condenado, nadie puede entrar a vivir ahí. Pero ¿quiénes viven ahí? Viven las ratas, vive todo lo que estaba ahí antes, se quedó a vivir ahí. Oye esto, pero el edificio está condenado, no puede afectar a nadie porque nadie puede entrar ahí, ni los que están adentro pueden salir de ahí. Lo encerraron ahí. ¿Tú sabes lo que el Señor hizo con el pecado tuyo? Lo condenó en un edificio que se llama tu carne, tu cuerpo. Está condenado ahí, está recluido, está preso en tu carne, de tal manera que como está condenado en tu carne, ya no puede afectar la nueva naturaleza que está en ti, que es la naturaleza espiritual, que es el tesoro dentro de ti. O sea, el tesoro ya no se contamina con el barro, porque el barro está condenado. Están los candados divinos impidiendo que todo ese pecado que tú acumulaste en tu vida, toda esa naturaleza adámica que se queda ahí, porque eso no desaparece, se queda ahí, está condenado en tu carne. Y entonces tu conciencia está tranquila porque dice, yo no participo de eso. Como Pablo decía, yo sé que quien hace eso no soy yo, es quien, el pecado que mora en mí. Tú tienes a quien echarle la culpa, en otras palabras. Cuando tú piensas mal, dice, un momentito, ese no soy yo, porque yo soy un bendecido con toda bendición. ¿Quién piensa mal? El pecado que mora en mí. Pues ya tengo una conciencia limpia, porque realmente no soy yo, es el pecado que mora en mí, y el Señor lo condenó en mi carne. La carne se va a perder, pero para mí ya no hay condenación, porque yo estoy en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú no entiendes eso, si tú no recibes eso, tú continuamente te vas a estar sintiendo tan y tan culpable, porque todos los días pecas. Tan pronto salgas de aquí, es más, aquí mismo, mientras yo hablo, a lo mejor tu mente está corriendo, mira, deseando lo que no debes desear. O me vas a negar tú que a veces has venido al altar y juntamente con tus lágrimas en el altar te han venido pensamientos que tú no quisieras que te vinieran, y te vienen. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? ¿Lo vas a negar? ¿Te vas a poner el taparrabito de Adán? ¿O lo vas a enfrentar y a decir, yo sé que en mi carne no mora el bien, pero ya no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Amén. Y tengo una conciencia limpia. Pues tú tienes que decidir cómo tú vas a vivir. Oye esto, no es que te vas a perder si no tienes una conciencia limpia. No es que te vas a perder. Hay una pregunta que yo no pude contestar a través de la radio el viernes porque no me dio tiempo. La pregunta era, bueno, ¿y los que no están en gracia se van a perder? Carmen se la contestó bien por teléfono, yo no se la pude contestar por la radio. Carmen le dijo, pues mire, no se van a perder, pero van a pasarla lo más mal mientras nosotros lo estamos pasando lo más bien. O sea, tú puedes transitar por esta vida cargando como la emulsión de Scott el bacalao a cuestas. Pero Dios te dice, suelta el bacalao, tú no tienes que cargarlo porque ya yo lo cargué por ti. ¿Por qué tienes tú que estar ahí sintiéndote culpable toda la vida, cuando ya yo te he librado de esa conciencia mala? Te he librado para que tú puedas vivir una vida fructífera, para que tú puedas hablarle a otros de este evangelio glorioso, para que tú puedas levantar las vidas, para que nadie tenga que estarse enterrando en las pastillas para la depresión, para que nadie esté triste, sino que estén gozosos. Aleluya. ¿Por qué tienes tú que andar así en derrota? Tú puedes vivir la vida cristiana de dos maneras: o la vives derrotado, o la vives en gozo. El fruto del Espíritu, hermano, no es tristeza, es gozo y paz. Dios quiere que tú tengas gozo. Es más, el Señor te dijo, mira, te voy a dar un gozo que nadie te lo podrá quitar. Es un gozo permanente para los que lo quieren recibir, pero hay gente que quiere seguir derramando lágrimas. Existiendo gracia, y habrá gente que no viva bajo la gracia, quieran seguir viviendo arrastrando todas esas cosas de antes.
Tú tienes que decidir cómo vas a vivir la vida cristiana. La pregunta ¿es esa la voluntad de Dios? Y dice la palabra en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oye, cuando el Señor condenó al pecado en tu carne, dice, esta carne está condenada, esta carne no va a heredar el cielo, esta carne se va a ir, mira, a la tierra, no va a heredar nada. El Espíritu sí, pero la carne no. Y como el pecado está en la carne, y la carne que pecare esa morirá, pues el Señor cumplió la ley perfectamente en ti. En mí se cumplió la ley perfectamente. Tu carne que pecó, pues mira, esa morirá, se muere, la entierran y pasa al polvo, el polvo lo que es del polvo, pero el Espíritu va a Dios que lo dio. Ya no hay condenación. Ahora, eso lo hizo el Señor en la cruz del Calvario, hermano. Y Él lo hizo una vez y para siempre, de tal manera que ya tú no eres afectado por esas cosas. En Hebreos capítulo 9, versículo 6, hermano, seguimos hablando de estas cosas preciosas, de una conciencia limpia. ¿Cómo tú puedes tener una conciencia limpia habitando en un cuerpo que es un vaso de barro? Hebreos capítulo 9, versículo 6. Fíjate lo que dice ahí. Y así está hablando el apóstol, está hablando del viejo pacto, de la ley mosaica, de cómo eran las cosas antes. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que había una ley, la ley de Moisés, que incluía un montón de mandamientos acerca de la carne. Eran mandamientos dirigidos hacia el cuerpo. No te pongas esto, no uses aquello, ayuna una semana, come pan sin levadura, haz largas oraciones como los fariseos, estás de aquí, rompe la noche haciendo vigilia. Un montón de mandamientos para controlar la carne, que se siguen practicando hoy día. O todavía tú encuentras gente hoy día que dicen que están en el nuevo pacto en Cristo, pero se ponen trajes de saco, usan el velo, todavía hacen ayunos largos, oraciones larguísimas, vigilias, un montón de cosas. Guardan el sábado, guardan los días de fiesta, los guardan aquí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que estos sacrificios y ritos no pueden limpiar la conciencia de nadie. ¿Por qué? Porque van dirigidos hacia la carne. Y lo que tú hagas en carne no puede limpiar tu conciencia. Tendrás siempre una conciencia culpable. Por eso es que tú ves que la gente que ayuna una vez tiene que volver a ayunar otra vez. ¿Por qué? Porque nada ha hecho. Fulano ayunó 40 días y al año ayuna 40 días más. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Es una cosa de carne que no puede limpiar su conciencia. No puede limpiar su conciencia, y por eso esos sacrificios tienen que seguirse repitiendo continuamente. En el antiguo pacto ese sacrificio se hacía continuamente, era el continuo sacrificio. Porque ese pacto, dice la palabra del Señor, consistía solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Las mujeres no se pueden vestir trajes de lino y de lana a la misma vez. No puedes contaminar el lino con la lana. Los hombres, la mujer. Montón de mandamientos acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, eso no era para siempre.
Eran mandamientos acerca de la carne porque Dios estaba bregando con un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde. Y dijo, estos son mandamientos válidos hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y eso no tiene ningún poder para limpiar la conciencia de nadie. Por eso es que en el Salmo 51, si tú te lees bien el Salmo 51, encuentras un David con la conciencia totalmente contaminada. ¿Qué decía David? Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué quería decir un corazón limpio? La conciencia limpia. El corazón físico nada tiene que ver con esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El que no entiende gracia, hermano, se le puede comparar a un revoltillo de huevo, en que todo está mezclado una cosa con la otra. Ahora, cuando tú entras en gracia, entonces es como el que se come pues unos huevitos cocidos que lo pone hacia un ladito, una ensaladita por el otro, una rebanadita de pan por aquí, todo separadito, cada cosa en su lugar. Pero el que no está en gracia es un revolú en su interior. Se siente culpable y no encuentra cómo bregar con su culpabilidad, porque entiende que todo su ser está contaminado. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Mi espíritu, aún mi espíritu está contaminado, decía David. ¿Qué hizo Cristo? Separó el espíritu de la carne, para que la carne quedara condenada en tu cuerpo, que no afectara más a tu espíritu. O sea, nosotros ya no tenemos ese dilema de David. Lo tiene la gente que todavía no ha creído en el pacto nuevo, no ha creído la palabra del Señor. Y tú encuentras mucha gente que por ahí está haciendo sacrificios todavía. Como comí mucho hoy, mañana voy a ayunar 3 días para castigar mi cuerpo. Lo voy a castigar, lo voy a castigar. Entonces se autocastigan, se autodisciplinan. Como hice esto, ahora voy a estar así. No me voy a reír de ningún chiste, voy a estar serio, así, serio. Total, ¿qué vas a hacer? Pues estar serio, amargarte la vida, porque eso nada puede hacer para limpiar tu conciencia. Con todo y seriedad vas a seguir con una conciencia culpable. Nada puede hacer. Pero dice el versículo 11, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, pero estando ya presente Cristo, aleluya, él es la diferencia. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, no varias veces, no una vez cada año, sino una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, oye lo que dice aquí, eterna redención. O sea, el Señor entró una vez y para siempre y obtuvo eterna redención para ti. O sea que Él te compró. Redención quiere decir comprar. Él te compró para siempre. Tú eres de Él para siempre. Eres salvo para siempre. Eres salvo siempre, salvo. Porque la redención es eterna. Ya el Señor no está entrando de nuevo como los sacerdotes antiguos en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios y abluciones y cosas conforme a la carne. Él entró una vez y para siempre con su propia sangre, y a cambio de su sangre obtuvo eterna redención para toda la vida. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, oye esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, no la carne, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Tú sabes cuáles son esas obras muertas, verdad que sí? Pues todas esas obras de las cuales tú te avergonzabas. Las obras muertas, todo lo que tú hiciste, todos esos pecados que tú hiciste, todas esas cosas, esas obras que hiciste, eran obras muertas. ¿Muertas por qué? Porque pertenecen a la vieja criatura. Son cosas de las cuales antes te avergonzabas.
que el Señor ya quitó de en medio. Ya el Señor no trata con obras muertas. La Biblia dice que por su sangre, con la sangre de Cristo, no con mandamientos de obras, no con mandamientos de hombres, no que hagas esto, no hagas lo otro, no ponte esto y quítate lo otro, nada de eso. Por la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor, nuestras conciencias fueron limpiadas para siempre. Purificadas nuestras conciencias por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Quiere decir, hermano, que los cristianos, si son cristianos, pues no deben tener una conciencia contaminada, una conciencia culpable, porque cuando Jesucristo derramó la sangre, y eso fue hace casi 2000 años, hermano, eso es un hecho ya, algo en el pasado que nadie puede cambiar. Cuando se derramó esa sangre, el Señor le limpió la conciencia a todos los cristianos que aún todavía ni habían nacido. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que esa sangre de Cristo, mediante la aplicación del Espíritu Eterno, no me preguntes a mí cómo es eso, porque yo no sé, yo no soy Dios, eso lo sabe Dios. Pero Dios dice que por la sangre que Jesucristo derramó, mediante el Espíritu Eterno, tu conciencia fue limpiada y purificada para siempre. Tú no tienes por qué sentirte culpable. Antes dice mandamientos, abluciones, mandamientos conforme a la carne, ayunos, largas oraciones, vigilia, todo este montón de cosas que nada pueden hacer para limpiar tu conciencia. Pero ahora, habiendo venido Cristo, Él entró una vez para siempre, una sola vez, y obteniendo eterna redención, compró para ti una conciencia limpia, no por tus obras, sino por la obra que Él hizo. No por la sangre que tú pudieras derramar o los golpetazos que le pudieras dar a tu cuerpo, sino por la sangre que Él derramó. Él compró para ti eterna redención. Fulano, pero pastor, ¿usted quiere decir que yo puedo decirle a la gente que tengo una conciencia limpia, aun cuando la Biblia dice que yo soy un almacén de pecado? Sí. ¿Y por qué? Porque el Señor separó el pecado de tu espíritu. Él compró para ti eterna redención. Amén de que Él dice que tengas tu conciencia limpia, que ya no te estés acusando tanto, porque ya Él te limpió la conciencia. Ya Él te la limpió con un jabón que es mejor que el jabón de lavadores. ¿A quién tú le vas a creer? Porque los pensamientos siempre te van a venir a la mente, pero tú tienes que aprender a responder. Oye, tú tienes que hablarle a esos pensamientos como si fueran otra persona, porque de hecho lo son. Dentro de ti moran dos. Y decirle: mira, lo siento por ti, no me voy a sentir culpable. Sé que he tenido estos pensamientos, eso es de mi carne, no me voy a sentir culpable, porque el Señor compró para mí eterna redención, y por la sangre que Él derramó, mi conciencia está limpia. Y vas a notar una cosa, que esos pensamientos, mira, se van. Ahora, si comienzas en ayuno, esos pensamientos se avivan. Si comienzas a darle importancia, ahora me pongo un traje de saco para evitar esos pensamientos, lo que vas a hacer es que eso se aviva en ti. Se aviva el pecado en tu carne, porque la Biblia dice que la ley, la aplicación de leyes a tu cuerpo, aviva el pecado en tu carne. Por eso es que tú ves que quienes más hablan de estas cosas son los que más tienen el pecado avivado en su carne, hermano. Los que se pasan hablando: ¡hay pecado! ¡Pecado! Esa congregación hay pecado. Es porque ellos están, mira, metidos en el pecado hasta la raíz del cabello. Porque el que habla de estas cosas, hermano, es peligroso hablar de estas cosas. Tú hablas de ley, aplicas ley, predicas ley, se aviva el pecado dentro de ti. La Biblia lo dice, Romanos capítulo 6. Pero cuando tú tratas al pecado de manera cortante: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Pah! Estás crucificado ya, estás muerto al pecado. Mi conciencia está limpia. El pecado dice: oye, con este no se puede bregar, porque cada vez que trato de tentarlo me responde con la palabra, no puedo bregar con él. Y no, y sencillamente, mira, van desapareciendo esas tentaciones, esos malos pensamientos comienzan a desaparecer, y tú vas a notar que pasa el tiempo y como que ya esos pensamientos no te afectan, como que ya no piensas en esas cosas,
como que ya no te molesta tanto, como que ya no eres esclavo de esos pensamientos. Todo ha cambiado para ti, tienes una conciencia limpia, pero tienes que aplicarle la palabra del Señor. Si sigues en la ignorancia, creyéndote que te perdiste, hoy me salvé, mañana me perdí, siempre estarás en ese, como el yoyo, para abajo y para arriba, un yoyo. Tienes complejo de yoyo. No puede ser, hermano. La explicación, si la quieres ver, está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto, entonces el bautismo en el Espíritu Santo, ahora nos salva, y añade, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ese bautismo glorioso en el Espíritu Santo, esa liberación gloriosa ocurrió en tu espíritu, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, pero no quitó las inmundicias de tu carne. Las inmundicias están en tu carne todavía. Léete Gálatas capítulo 5, verso 17 en adelante. Las inmundicias están en tu carne, pero el Señor te salvó en espíritu. Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Te salvó en espíritu, te dio una buena conciencia. Tú no tienes por qué sentirte culpable. El hecho de que ibas en un cuerpo de carne, Dios lo ha permitido para que no estés juzgando a los demás, para que a nadie juzgues conforme a la carne, para que no te fijes en las debilidades ajenas, porque tú las tienes también, para que no te estés fijando en el pecado ajeno, porque tú lo tienes también en tu carne, para que no te estés fijando en lo que hace fulanito, porque tú lo tienes igual en tu propia carne. En ti está el potencial para hacer los pecados más horribles, hermano, de toda la creación. Y para garantizar de que nadie se va a estar juzgando el uno al otro, de que en la iglesia va a haber paz, el Señor dice: pues yo te voy a santificar en espíritu, pero tu carne te la voy a dejar igual, para que no estés juzgando a nadie, para que no te creas superior a nadie, ni inferior a nadie, simplemente iguales todos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y finalmente, amados, en Hebreos 13, 18, vamos a terminar con esto. En Hebreos capítulo 13, versículo 18. Esa epístola a los Hebreos es fabulosa, hermano. Tiene tantas cosas lindas, hermosas, que te dan liberación. Hebreos 13, 18 dice: orad por nosotros, dice el escritor de Hebreos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Tú ves ahí Romanos 7 disfrazado de Hebreos, deseando hacer el bien. Tenemos buena conciencia, y la prueba es que deseamos hacer el bien. No le añadió lo otro, ¿verdad que sí? Lo otro ya lo había dicho en Romanos. Pero dice, tenemos buena conciencia, y la prueba de que tenemos buena conciencia es que deseamos hacer el bien. El anhelo de hacer el bien está dentro de mí. A veces me limita este cuerpo, a veces me equivoco, a veces quiero sonreír y me sale una muequita ahí media grosera, a veces quiero decir una palabra graciosa y en lugar de decir una palabra graciosa lo que hago es que ofendo. ¿No te ha pasado a ti eso muchas veces? Tú que has querido decir algo graciosito a una persona y en lugar de reírse se ha puesto así, se ha ofendido. Queriendo hacer el bien, encuentro esta ley en mis miembros. No sería hacer chistes, ¿verdad que sí? Pero dice el apóstol que escribe Hebreos: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Si tú entiendes gracia, hermano, tú siempre tendrás una buena conciencia. Y es necesario, si tú quieres vivir victoriosamente en la vida y quieres ver la obra de Dios hecha una realidad en ti, es indispensable que tengas una buena conciencia. Para que tengas un testimonio claro, que la gente vea a Cristo a través de ti, es indispensable que tengas una buena conciencia. Porque una buena conciencia, tarde o temprano, se te refleja en tu rostro. Un rostro alegre, un rostro simpático, una personalidad acogedora.
Pero cuando tú ves un religioso de estos de hoy, hermano, que tú le ves un rostro adusto, lleno de mal humor, que te mira mal, que te mira así de arriba hacia abajo, con desprecio, tú sabes que no tiene una buena conciencia y se le dibuja en su rostro. Te está juzgando porque está usando su propia medida para juzgarte a ti. Te está diciendo, tú eres un pecador, porque si yo soy un pecador, él lo es también. Y entonces te mira mal y te desprecia, porque cuando te mira a ti, se está viendo él. Tiene una mala conciencia. Pero cuando tú tienes una buena conciencia, tú vas a tu hermanito y le dices, bendecido con toda bendición espiritual. Oye, yo soy un bendecido. Claro, tú eres un bendecido con toda bendición espiritual. La Biblia lo dice, el Señor te bendijo. Oye, pero yo con esta conciencia, recíbela, recibe la gracia de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Alégrate, muchacho, tu pecado está condenado en tu carne. No te tienes que avergonzar de ti. No tienes que andar avergonzado por la vida, porque en eso estamos todos. Todos. Mira, si fuéramos a aplicarnos esa regla, todos tendríamos que andar avergonzados en la vida, porque todos tenemos un cuerpo en el cual ha sido condenado el pecado. Hinchazón y podrida llaga, pero andamos en victoria, porque una vez y para siempre entró el Señor en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención, aleluya, comprando una buena conciencia para nosotros, para que anduviésemos en victoria, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos una buena conciencia, una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora podemos mirar a Dios cara a cara. Ya no tenemos que usar taparrabos. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Aleluya. Él conoce nuestra carne y nos llama a sus hermanos. No se avergüenza de nosotros, dice la palabra del Señor. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En carne nada valemos, hermano. Los químicos dicen que si se suman todos los elementos de tu cuerpo, no vale más de 2 centavos. $2, perdón. Eso era antes, o sea, eso fue como en el 45, ahora debe valer menos porque la moneda ha depreciado muchísimo. Si tú sumas todo lo que tú vales en carne, vales como $2. Oye, bueno, pero tenemos una conciencia limpia delante del Señor. Vaso de barro, sí, pero con un tesoro adentro. Éramos advenedizos, sí, pero ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, oye esto, las virtudes del que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino admirable de su Hijo. Y en eso estamos. Si me miras en carne, te decepcionas, pero si me miras con los ojos del Espíritu, me dices, bendecido con toda bendición espiritual. Así que mira a tu hermanito que está al lado tuyo y dile lo que tus ojitos no ven, llamando las cosas que no son como si fueran. Tú le dices, bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Qué linda la obra que Dios está haciendo en ti. Tú verás, hermano, todo cambia. Todo cambia. Tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Empiezas a darle la razón a Dios. Todo cambia. Aleluya. Ya nadie juzga, nadie te juzga, tú no juzgas a nadie. Todo cambia. Aleluya. Conforme a esa voluntad preciosa del Señor. Vamos a estar de pie para orar, amados. Gracias te damos, Señor.